busque su Biblia, acompáñeme por favor, estamos en el capítulo 18 de Génesis. Y quiero darle lectura, hermano, a este capítulo. Así que si quiere estar de pie, puede estar de pie. O si quieras quedarse sentado, porque lo vamos a leer completo. Así que me gustaría que me acompañes a Génesis, capítulo 18. Y vamos a leer esta porción de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, y la vamos también a proyectar acá en la pantalla. Dice: y el Señor se le apareció en el encinar de Manre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, pues que habéis visitado a vuestro siervo, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo al año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por considerar a ellos. Y Abraham respondió y dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza.
Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré tal vez se hallen allí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Que el Señor bendiga su bendita y hermosa palabra. Yo quiero en esta mañana, hermano, sacar 3 lecciones importantes, y por eso le puse como tema rescatando 3 disciplinas espirituales. Sabemos que nosotros como iglesia, una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es ciertamente aprender cada vez más de Cristo. Y una de las cosas que el Señor nos dejó en su palabra es precisamente ayudarnos a entender cómo Él caminó y a ver sus pisadas. Usted sabe muy bien que dice mucha gente, seguir las pisadas del maestro, y el maestro es Cristo. Yo creo que es importante que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos los principios establecidos, que yo quiero que usted pueda ver en este contexto de esta escritura. Yo creo que usted puede entender que hay 3, rescatando, ¿verdad?, 3 disciplinas espirituales. Yo quiero que usted pueda ver que debemos practicar estas 3 disciplinas espirituales, tales como la hospitalidad, oiga bien lo que vamos a estar viendo, el liderazgo fiel en nuestro matrimonio y en el hogar, y la intercesión por otro. Oiga bien, repito, la hospitalidad, se ve en este pasaje claramente, el liderazgo fiel a nuestro matrimonio y en el hogar, y la intercesión por otro. Hermanos, son 3 disciplinas espirituales que no salvan, oiga bien, pero son inseparables de la conducta de un cristiano verdadero. Yo quiero que usted lo pueda ver. Estas disciplinas no te salvan. Lo único que te salva a ti es la fe en Cristo. Hay mucha gente que puede hacer esto sin tener fe en Cristo. Hay gente que es hospitalaria, hay gente que tiene su casa de sujeción, hay gente inclusive que intercede hasta por otro y no son creyentes. Eso usted lo ve a diario, pero yo no quiero que usted desate o desconecte que estas disciplinas son una conducta que debe tener un cristiano. No para salvarse, sino porque es salvo. Yo entiendo que realmente nosotros entendemos, que la vimos la semana pasada, la salvación es por fe, lo vimos en la vida de Abraham. Él creyó en el capítulo 15 de Génesis por fe antes de ir a la circuncisión, a la señal de que entonces él había creído por fe y circuncidó a todos. Pero este pasaje, hermano, yo quiero que usted pueda ver precisamente de forma introductoria estos 3 principios espirituales. Oiga, hermano, la vida cristiana es una vida de crecimiento constante, y usted tiene que entender que estamos en la santificación progresiva. Usted y yo estamos poco a poco siendo preparados, siendo cambiados a la imagen de Cristo. Esa es la meta de nosotros. Y Pablo en su lecho de muerte prácticamente dijo, yo sigo el blanco, sigo la meta. Y dice, no he llegado aún, pero él seguía la meta. O sea, él no dejaba, inclusive en sus momentos ya para morir, él decía que no dejaba de mirar a Cristo, que no dejaba de buscar el ejemplo de Cristo para su vida, porque él quería ser no solamente transformado, sino que a través de él también otros pudieran llegar a eso. Por eso él dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo creo que es importante que en la vida cristiana es una vida de constante crecimiento. Oiga, en nuestra vida debemos tener cuidado, y esto es importante, iglesia, de no ser selectivos en las áreas en las que queremos crecer. Oiga bien, usted tiene que aprender que tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y hermano, y cada etapa de nuestra vida, hablando de nuestro crecimiento espiritual, usted sabe muy bien que cuando usted viene, un niño recién nacido, empieza tomando ¿qué? Leche, ¿verdad? Está amamantado porque no puede tomar comida sólida. Pero una vez, hermano, va creciendo, usted va poco a poco con leche, pero está dando un poquito de ajo, un poquito mamposteado, ¿verdad? Qué rico, mamposteado, pero o majado, o ajo con leche. Y empieza poco a poco ese niño
que yo estoy ya aprendiendo un poquito sobre alimentación, métale carne desde el principio, olvídate, que coma, que coma carne. Pero oiga bien, empieza poco a poco y poco a poco empieza creciendo hasta a su adultez, ¿verdad? Que ya inclusive empieza a comer solo. La vida cristiana es igual, mis amados hermanos. Nosotros empezamos poco a poco, empezamos creciendo en la fe, empezamos a aprender. Y una de las cosas que he aprendido en el caminar, ¿verdad?, del cristianismo, que es más difícil, oiga bien, desaprender que aprender. Nosotros, hermanos, para poder entender la doctrina de la gracia en una cultura donde hemos crecido en la parte donde la gente dicen que mira, no, que si tú haces esto, perdiste, estás condenado, que si haces aquello, que empieza entonces el legalismo, y no quiero sacar, ¿verdad?, lo que es la gracia barata. Hay gente que usa la gracia para justificarse. Hermano, lo que es malo para Dios. Lo que es condenable para Dios es condenable. Nosotros no podemos, como dije en estos días, que lo vuelvo y lo repito, porque la cultura lo acepte, nosotros no tenemos que aceptarlo. Porque la cultura lo vea bien, nosotros no tenemos por qué aceptar eso si la Biblia lo condena. Hermano, eso es algo que tenemos que estar claro. Y usted y yo como creyentes tenemos que tener discernimiento en esas cosas. De discernir, hermano, no lo malo de lo que es bueno, sino de lo que parece que es bueno. Y usted tiene que tener cuidado con eso, porque eso es lo que esta sociedad tratando de hacernos ver. Como, ay, que eso no es nada. Ay, con el ay bendito. No, hermano, yo siempre lo digo y lo repito a las personas que a veces me dicen, mira, no, a mí no me juzga nadie. El que me juzga es Dios. Y yo le digo a esa persona, ¿y eso no te da temor a ti? O sea, que Él te va a juzgar con justo juicio. Yo le digo, yo prefiero que alguien aquí me juzgue diciéndome, y si estoy incorrecto, tengo que reparar lo que estoy haciendo. Pero que venga y me diga, nadie me juzga, el que me juzga es Dios. Porque usan mal interpretado el tema, ¿verdad? El texto de donde no juzgar. Entonces, la Biblia habla de juzgar con justo juicio. Uno tiene que tener los elementos y usted va donde esa persona porque usted sabe muy bien que vamos a estar viendo, hermano, con lo que pasó con Sodoma y Gomorra, hablando de lo que es la intercesión. Pero usted ve que si usted sabe que esa persona va camino al infierno, hermano, usted tenemos que entonces, y sabemos para dónde va, sabemos de dónde Dios nos rescató, hermano, no podemos seguir callados, tenemos que seguir intercediendo. Pero eso no es el tema ahora, simplemente la introducción. Pero yo quiero que usted pueda ver que no podemos alcanzar la madurez espiritual si atendemos unas áreas de nuestra vida, pero no otras. Tenemos que ir a la par en ese crecimiento. Y es interesante, hermano, que en este pasaje Jehová se le aparece a Abraham y en la intercesión entre Dios y Abraham resaltan tres áreas de la vida cristiana que generalmente se descuidan en el día de hoy. Y esas son las que yo he mencionado. La hospitalidad, el liderazgo fiel dentro del matrimonio y en el hogar que se está viendo tergiversado, y algo también importante que muchas veces dejamos de hacer es la intercesión. E interceder, hermano, ante Dios por esas vidas que van camino al infierno, hermano. Y una de las cosas que vamos a ver en este pasaje, que lo leímos, ¿verdad?, por encima, pero queremos que usted pueda tener. Lo primero que usted va a aprender y que yo aprendí, hermano, que es importante rescatarlo, es la disciplina de la hospitalidad. El creyente tiene que ser hospitalario. Los versículos del 1 al 8, usted ve cómo es desprendido Abraham con estas personas, que inclusive, vamos a ver en el texto, que posiblemente no sabe ni quién es. Conoció que ese era el Señor. Y vaya conmigo, hermano, vaya conmigo, apunte conmigo a Génesis 18 del 1 al 8 otra vez y vaya viendo los textos que acabamos de leer. Dice el pasaje que 3 varones llegaron hasta donde Abraham estaba. La pregunta que tenemos que contestar, ¿quiénes son estos 3 varones? La Biblia nos resalta, hermano, que 2 de ellos son ángeles. Si usted ve el versículo 22, vaya conmigo al versículo 22 ahí rapidito de Génesis capítulo 18. Dame respirar que voy un poquito en mando, estoy como acelerado. Dice Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los hombres, oiga bien, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. 3 hombres se le acercaron. Y es interesante, hermano, que 2 de ellos son ángeles. El versículo 1 también te lo menciona. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y estaba Lot ya ahí. Pero vemos ahí que se menciona directamente que estos hombres que se le aparecieron a Abraham, dice que eran 2 ángeles. Y uno de ellos es Jehová. El versículo 1 del capítulo 18. Mira lo que dice, mi amado hermano. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado
oiga bien, a la puerta de su tienda en el calor. El texto bíblico nos dice que lo primero ¿quiénes son estos tres varones? Dos de ellos eran ángeles y uno de ellos era Jehová. El versículo 13 lo reafirma y el versículo 22 también lo reafirma. Que quien era el que se le apareció y hablaba con Abraham era Jehová, mi amado hermano. Ya vimos que el ángel de Jehová es identificado como el mismo Jehová cuando se le apareció a Agar. Lo vimos la semana antipasada, en el capítulo 16, cuando vemos el versículo 9 y el versículo 13. Por eso ella le llama el que me ve. Está hablando de que vio a Dios y no murió. Agar lo menciona de esa forma, parafraseando así el texto. Y vimos que ese ángel de Jehová toma forma de hombre. Oiga, hermano, uno de los tres varones es una cristofanía, una teofanía, una aparición preencarnada de Cristo. La Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de eso, mis amados hermanos. Es una aparición preencarnada del mismo Cristo. En el Antiguo Testamento, aunque no presenta la doctrina de la Trinidad de manera detallada, sí contiene afirmaciones que preparan el camino para la doctrina de la Trinidad revelada con más detalles en el Nuevo Testamento. Usted lo ve a raíz del Antiguo Testamento. Entonces, Abraham, siguiendo la costumbre del antiguo Medio Oriente, mostró gran hospitalidad. Es mi primer punto en esta mañana. Mostró gran hospitalidad hacia estos tres varones. Versículos de 3 al 8 que acabamos de leer. La pregunta que podía surgir, ¿sabía Abraham quiénes eran estos tres varones? Bueno, el texto no lo dice de manera clara, pero en Hebreos capítulo 13, versículo 2, menciona que algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Es interesante, hermano, que eso lo menciona de esa forma. Y esto tal vez, hermano, incluya a Abraham en el capítulo 18 de Génesis que estamos estudiando y precisamente a Lot, en Génesis capítulo 19, lo vamos a ver la próxima semana, que vemos que también Lot lo llevó a su casa y fue hospitalario con ellos. Ahora, no estamos seguros si Abraham supo desde el principio quiénes eran esos tres varones. Lo que sí sabemos es que él fue hospitalario. El pasaje sí afirma la hospitalidad que Abraham para ellos, o sea, para con ellos. Él fue completamente hospitalario. Hospitalidad es el utilizar nuestros recursos para cuidar de otras personas. Oiga bien, hermano, la definición. Hospitalidad es usar nuestros recursos para cuidar de otras personas. Un diccionario define el ser hospitalario como una persona, oiga bien, que recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y toda clase de atención. Diccionario General de la Lengua Española, Voz. Usted lo puede buscar ahí. Mira la definición: que recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y toda clase de atención. Yo creo que es un punto importante y cuando nosotros vemos la conducta de Abraham sabemos que era una costumbre del Medio Oriente y vemos que algo importante que tenemos que rescatar como creyentes, porque la Biblia lo menciona, que aún aquellos sin saberlo han hospedado hasta ángeles en su casa. Y es interesante, oiga bien, que uno dice, bueno, tenemos que tener, porque hoy en día no queremos invitar a nadie a la casa, mira, que no tenemos la mala costumbre, hermano, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Tenemos que confiar en ese momento que Dios nos va a cuidar, porque posiblemente podría ser un ángel o posiblemente podría ser un ladrón, porque no sabemos, pero la realidad es que Dios nos manda a ser hospitalarios con aquella persona que está en necesidad. Usemos del discernimiento, pensemos qué realmente nosotros podemos hacer. En estos días, una llamada telefónica. Mire, y me dice, pastor, sí, usted es de la iglesia, sí. Mire, es que lo que pasa es que yo tengo que ir a Puerto Rico, Ghana, y entonces no tengo dinero para gasolina, y mi esposa es la que me va a llevar, pero ¿y qué pasó? No, mire, pues para ver si usted nos ayuda con gasolina, y yo dije, pero ¿cómo te podemos ayudar? No, porque es que pues, necesito gasolina para ir a Puerto Rico, Ghana. Y yo cojo el mensaje y se lo grabo y se lo envío a Emanuel. Emanuel, brégate con esto, a ver, que Emanuel, ¿verdad? No voy a decir que tiene más calle que yo, ¿verdad? Pero, o sea, que tiene más experiencia en su lenguaje de hablar. El que habla con Emanuel sabe, ¿verdad? Y cuando él me dice, pastor, eso es fraude. Y me dice, o sea, después me da el jato y dice, no, hermano, o sea, desde la cárcel
Así han cogido a mucha gente. En la cárcel te llaman, gente presa, y te llaman por teléfono que te tienen secuestrado fulano y te están pidiendo chavos, porque él me dice, no, mira, el número de ATH móvil está en este otro número, no es el número que me estaba llamando, que se lo enviara a otro número. Entonces uno tiene que tener discernimiento. Yo dije, o sea, uno rápido dice, no, mira, ya, entonces cayó en su misma trampa. Como uno dice, el mentiroso tiene que saber mentir, porque a veces cae lo mismo. No, porque mi esposa que tiene los ojos, que lo operaron de los ojos, y él me dijo, pero ella no es la que te va a llevar. Al principio me dijo que ella es la que le va a llevar, pero que el esposo la había operado de los ojos. Y yo dije, no, mira, y le dije, mira, no le contesté más, el mensaje lo pasé a los muchachos para que chequearan a ver qué se podía hacer, ¿verdad? Uno no dice, no se cierra las puertas, porque sí hay personas que sí lo necesitan, pero uno tiene que seguir los mecanismos. Y le dije, mira, nosotros tenemos unos mecanismos, nos damos chavos hacia lo loco, vamos a ver qué podemos hacer, pero después pues no llamamos más. Nos dimos cuenta que ciertamente era fraude. Pero hablando de lo que es hospitalario, ¿verdad? Y de nosotros poder ser dador, ¿verdad? Alegre de lo que el Señor nos ha dado, uno tiene que tener cuidado. Pero esta definición de lo que es hospitalidad, que recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y toda clase de atenciones. Eso fue lo que hizo Abraham con estos hombres. Usted ve todo lo que hizo. No pases de largo, no quédate conmigo, búscame agua rápido, vamos a lavarle los pies. Era una costumbre del Medio Oriente, pero oiga hermano, después el Señor practica eso. El Señor inclusive cuando está con sus discípulos, Él se ciñe su cintura y le viene, vamos a lavar los pies a todo el mundo. O sea, era una costumbre, pero es algo que todo creyente debería practicar, la hospitalidad. Y es interesante, hermano, que cuando nosotros aplicamos eso a nuestras vidas, hermano, la hospitalidad es un mandato para todo creyente. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, lo primero que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 13. Le voy a mencionar algunos pasajes simplemente sobre la hospitalidad. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos capítulo 13, versículo 2, que lo mencioné por encima ahorita, pero dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mira esto, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Está hablando de que tenemos que ser hospitalarios, hermano. La hospitalidad es un requisito para aquellos que desean ser obispos. Y lo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Está hablando que la hospitalidad es un requisito que debe tener todos los que aspiran al pastorado, al ministerio pastoral. Y eso es algo importante. Número 3, mi amado hermano, y sin quitar esta parte, porque yo creo que es la más importante para todos nosotros como creyentes, la hospitalidad hacia los padres, la hospitalidad hacia los pobres se presenta como una marca de un verdadero creyente en el juicio final. Mucha gente desconecta eso, mi amado hermano. Dios no te va a decir, ven, buen siervo y fiel, los pocos fuiste fiel, los muchos te pondré, mira, porque aprendiste mucha teología, no, porque aprendiste mucho, mira de esto, y mira, hiciste esto, y fuiste siervo aquí, hiciste aquello. No, mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y ese texto yo quiero que usted lo lea conmigo, porque hermano, la hospitalidad hacia los pobres se presenta como una marca de un verdadero creyente en el juicio final. Mira cómo Dios realmente te va a ver. Dice los pasajes, el mismo Jesucristo hablando, Mateo 25. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oiga bien, porque tuve hambre, oiga bien, eso lo está diciendo el rey. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Mira esto lo que dice. Entonces los justos, los que están a la derecha, los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Oiga bien, lo que les dice a los de la izquierda, eso se los dice a los de la derecha, que les preguntaron al Señor: ¿cuándo hicimos eso contigo? Porque, hermano, porque el creyente es desprendido. El creyente hace las cosas, hermano, por amor, no esperando nada a cambio. Porque ya sabe, hermano, que lo que hizo Cristo por ellos. Esa persona que hace esas cosas desprendidamente, no buscando la salvación, no buscando agradar a Dios, voy a hacer esto para ver si Dios realmente se apiada de mí y me salva. No, hermano, la salvación es por gracia. Y el verdadero creyente es hospitalario, hermano, porque le nace, es desprendido. Y lo dice aquí, y el Señor va a ver eso al final. No por lo que tú sepas, no, hermano. Él va a ver que te va a llevar a su lado por lo que hiciste con aquellos que eran sus hijos, que aquí eran parte de redil. Pero mire lo que les dice a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, oiga bien, ellos también respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mira cómo Dios, cuando venga, va a empezar a hacer juicio. Y va a ver a aquellos que ciertamente han actuado con hospitalidad. La hospitalidad no salva, pero es un requisito que debe tener todo creyente. Debemos ser generosos, hermano, con los que están en necesidad. Y es algo que es importante para la iglesia, hermano. El cristiano verdadero es desprendido, practica la hospitalidad como estilo de vida. La pregunta que surge, mis amados hermanos: ¿estás practicando la hospitalidad? Evalúa tu corazón. ¿Estás utilizando tu dinero para cuidar de aquellos en necesidad? ¿Abres regularmente las puertas de tu casa para hermanos de la iglesia, vecinos y amistades? Oiga bien, mis amados hermanos, si no es una práctica, pídele a Dios que te ayude a ser desprendido. Oiga bien, que te ayude a ser desprendido y confiar que Él te suplirá. Una de las prácticas, hermano, que nos da la Escritura, yo quiero que vayas conmigo brevemente a 2 de los Corintios. Vaya conmigo un momento rapidito a 2 de los Corintios, porque muchas veces pensamos: bueno, es que el Señor conoce mi situación y no puedo dar y todas esas cosas. Yo quiero que tú busques lo que dice Pablo en 2 de los Corintios capítulo 8. Brevemente voy a leer los primeros versículos de 2 de los Corintios capítulo 8, lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Macedonia. Si lo puedes buscar ahí en pantalla para leerlo. 2 de los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, mira cómo estaban los macedonios, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad suplicándonos. Pablo le estaba diciendo: mire, tranquilo, sabemos su condición. Ellos no, queremos ser parte para la bendición de otros. Ellos mismos no pudiendo. Mira lo que dice: dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oye,
eran desprendidos, una iglesia, hermano, pobre, pero ellos querían participar en esa ofrenda para los santos. Oye, y eso es algo importante que nos muestra lo que también es la hospitalidad, mi amado hermano. Una de las cosas que tenemos que nosotros rogarle al Señor que nos ayude a poder ser hospitalarios en las áreas que Dios nos dé la capacidad para hacerlo. Yo no estoy pidiendo, hermano, que ahora usted vaya y reciba a todo el mundo en su casa. No, hermano, según sus capacidades, pídale a Dios que usted pueda ser hospitalario. Con lo que usted tenga, hermano, Dios va a estar más que agradecido por eso. Ahora bien, viendo esa parte, yo creo que es importante que nosotros vayamos un poquito más adelante, porque el pasaje sigue ampliando lo que ciertamente son aquellas personas que no solamente son hospitalarios, esa disciplina que tenemos que rescatar. También el pasaje continúa y nos muestra otra disciplina de la vida cristiana muy importante y frecuentemente descuidada más en este tiempo: la disciplina del liderazgo espiritual en nuestro hogar. Y eso es para todos los creyentes, hermanos. Los versículos del 9 al 15 y el versículo 19 nos da una gran enseñanza sobre cómo nosotros tenemos que ser para poder ser los líderes que Dios quiere que seamos en el hogar. Tanto el varón como la esposa, tanto el varón como la mujer y como los hijos. Y es algo que se debe emular. Hermano, Dios hace a Abraham responsable por la incredulidad de Sara. Dios hace a Abraham responsable por la incredulidad de Sara, los versículos 9 al 15. No solamente eso, hermano, Sara, y es interesante, Dios vuelve, a recordarle a Abraham la promesa de que tendría un hijo. Ya vimos aquí en estos pasajes. Sara escucha al varón y se ríe con incredulidad. Cuando dice que se ríe para adentro, yo me imagino, no sé cuánto ustedes se han río para adentro. Yo no sé cómo se ríe uno para adentro, ¿verdad? Pero es lo que quiere decir era que se estaba riendo, pero dudando de lo que estaba diciendo Dios. El ángel de Jehová que estaba hablando, que le dijo: mira, este mismo tiempo, al año que viene, Sara dará a luz. Y ella estaba escuchando detrás de la tienda. Pues le preguntó: ¿dónde está Sara, tu mujer? No, está allí detrás de la tienda. Me imagino Sara está con el oído parado a ver qué estaba pasando. Y cuando se escuchó esa noticia, yo posiblemente, ¿verdad?, el que se ponga los pantalones de Sara también a lo mejor se hubiese reído. ¿Cuántos tenía Sara? 90 años. Y Abraham tenía 99. Cualquiera se reiría, mi hermano, pero la enseñanza está aquí. Y es interesante que lo que te quiero enseñar de este pasaje, que Dios hace a Abraham responsable por la incredulidad de Sara. Y vemos aquí que Dios vuelve a recordarle a Abraham la promesa de que tendría un hijo. Sara escucha al varón y se ríe con incredulidad. Oiga bien, el varón pregunta a Abraham, versículo 13 del capítulo 18. Mira lo que dice: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que daré a luz siendo ya vieja? Eso fue lo que dijo Sara. El versículo 13 del capítulo 18. ¿Será cierto que daré a luz siendo ya vieja? ¿Qué aplicamos nosotros a nuestra vida en estos pasajes, mis amados hermanos? Hablando de lo que es la disciplina del liderazgo espiritual en nuestros hogares, en el matrimonio. Maridos que están aquí, oiga bien, como cabeza de su hogar, bíblicamente hablando, hermano, oiga bien, porque esto es importante. Como cabeza de su hogar, bíblicamente hablando, hay que recalcarlo, porque por ahí realmente siempre ha surgido lo que han tergiversado estos pasajes hablando de que la Biblia es machista y todas esas cosas. No, es que realmente no han leído bien la Biblia. Y una de las cosas que nosotros vemos, que con los maridos como cabeza de su hogar, eres responsable por el estado espiritual de tu esposa. Desde el principio fue así. Cuando el pecado entró, Adán estaba al lado de Eva. Desde el principio fue así. Él no fue responsable en ese momento y acabamos nosotros con el pecado imputado. Pero vemos aquí que desde el principio esa instrucción estaba. Y es interesante que como cabeza de tu hogar eres responsable por el estado espiritual de tu esposa. Para poder guiar a tu esposa espiritualmente y ayudarla en su crecimiento espiritual, debe tener una relación íntima con Dios. Tú como cabeza del hogar, varón, marido, tienes que tener una intimidad con Dios, tienes que tener una relación íntima con Dios. Porque cuando nosotros desconectamos eso, por eso es el problema que vemos hoy en día. Ay, no, mira, que esa iglesia son unos machistas que no dejan que la mujer predique. No, mira,
Eso lo dicen, hermano, pero no, lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo. La gente quiere que nosotros vayamos, ay, porque los tiempos cambian. No, pero la palabra dice que permanece para siempre, hermano. O sea, nosotros tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. La mujer tiene sí ministerio y tiene, hermano, tiene sus dones y sus talentos, pero tiene roles diferentes al del hombre. Y eso hay que entenderlo. Y aquí el mandato, por eso Dios le cuestionó a Abraham. Mira, ¿por qué se rió tu mujer allí detrás de la cortina? Entonces, es importante que para poder guiar a tu esposa espiritualmente y ayudarla en su crecimiento espiritual, debe tener una relación íntima con Dios. Esta cuestión de excusa, no, porque es que mi esposa sabe más que yo de la Biblia, pues aprenda. Póngase a leer la Biblia, póngase a estudiar la Biblia. No lo vea como regaño, es como si tuviera... Su esposa debe ser sabia también. Mira, no, vente, vamos a leer y vente, vamos poco a poco, pero que le dé, hermano, la autoridad que le corresponde al esposo en su hogar. No se vea, hermano, por encima de él. No le quite la autoridad. Hermano, es algo importante porque el varón es el responsable de la salud espiritual de su esposa y en la casa. Es el varón. Pero mira lo que dice a la esposa esta enseñanza. Oiga bien. Porque si te creía que te ibas a liberar, no. Aquí también hay una enseñanza para las esposas. Para los esposos es esa. Pero mira a la esposa. Aunque tu esposo creyente tiene la responsabilidad de guiarte espiritualmente, al mismo tiempo eres responsable por tu vida espiritual. No venga a echarle la culpa ahora a tu esposo, no. Tú también como creyente eres responsable de tu vida espiritual. Dios también confronta a Sara por haberse reído en incredulidad. Le dice, ¿por qué te reíste? No fue Abraham nada más, también se lo dijo a ella. Y ella tuvo miedo. Pero hermano, también tenemos aquí un mensaje para todos. En esta parte de la escritura, hablando de lo que ciertamente es esta disciplina, de lo que debemos rescatar, hablando de lo que es la autoridad en el hogar. La respuesta de Sara ante la promesa de un hijo tiene importantes lecciones para cada uno de nosotros. Y oiga bien, la vejez de Sara y su esterilidad no fue excusa para no creer la palabra de Dios. Oiga, hermano, no hay excusa para no creer y andar conforme a la palabra de Dios. No podemos echar la culpa a nuestras circunstancias cuando andamos en incredulidad y desobediencia. Hermano, no le echemos la culpa a la palabra de Dios, no le echemos la culpa a Dios cuando somos nosotros que tenemos que ir arrepentidos por nuestra incredulidad y desobediencia que nos pasan las cosas. No es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros mismos, porque andamos en incredulidad en lo que Dios puede hacer en nuestra vida y andamos en desobediencia en muchas ocasiones. Hermano, luego de la confrontación del varón, Sara tuvo miedo y negó, oiga bien, otro principio, negó haberse reído. Oye, es brava. O sea, le negó a Dios, porque era el ángel de Jehová, le negó a Dios haberse reído. Otra enseñanza, hermano, para nosotros los creyentes. Oiga bien, Dios la vuelve a confrontar y le dice, no es así, versículo 15, lea conmigo, versículo 15 del capítulo 18 de Génesis. No es así, sino que te has reído. Oiga, para aquellos que están sin Cristo, no hay salvación sin reconocimiento de nuestros pecados. Oiga bien, si usted está sin Cristo y usted no reconoce que es un pecador delante de un Dios 3 veces santo, oiga bien, usted está en incredulidad, usted está mal, usted realmente no tiene a Dios en su corazón. Y lo primero es que es importante, para aquellos que están sin Cristo, no hay salvación sin reconocimiento de nuestros pecados. Pero para aquellos que están en Cristo, no hay crecimiento en la semejanza a Cristo si no somos honestos delante de Dios sobre nuestro pecado. Nosotros le vamos a decir a Dios como Sara, no me reí, te reíste a Dios. Oiga, si alguien te conoce realmente, es Dios. No podemos realmente ocultarle las cosas a Dios como creyentes. Ok, hermano, y esto es importante. Para aquellos que están en Cristo, no hay crecimiento en la semejanza a Cristo si no somos honestos delante de Dios sobre nuestro pecado. Él conoce, si hay alguien que te conoce, es Dios. Tenemos que confesarle, hermano, nuestro pecado.
No podemos seguir andando en desobediencia. Tenemos que ir, hermano, y pedirle a Dios perdón por lo que estamos haciendo mal y que Él nos ayude a seguir creciendo a semejanza de Cristo. Hermano, más adelante, el pasaje, Dios ve con agrado lo que Abraham haría con sus hijos y con su casa. El versículo 19, si usted puede apuntar al versículo 19 del capítulo 18, dice de esta forma, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham iba a hacer eso con sus hijos. Mis amados hermanos, Abraham mandaría a sus hijos y a su casa a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Pero eso tenía que enseñárselo también él con su propia vida, con su ejemplo. Mi amado, debemos mandar a nuestros hijos que hagan lo correcto, justicia, y enseñarles la diferencia entre lo bueno y lo malo, juicio. Nosotros tenemos que realmente enseñarle eso a nuestros hijos. Oiga, no basta con decirle eso está mal, pero lo ven a usted haciéndolo. No mientas. Mentir es malo. Y de momento el hijo coge el teléfono. ¿Estás tu papá ahí? Casi siempre son los cobradores. Qué suerte. Dile que no estoy. Oiga, es gracioso, pero oiga, hermano, tú le estás enseñando un ejemplo bueno a sus hijos. Dile que no estoy. Engánchale. Que deje mensaje. Me vas viendo que una cosa no concuerda con la otra, hermano. Si nosotros decimos a nuestros hijos, andemos en justicia, enseñándoles a hacer lo correcto, enseñándoles realmente la diferencia entre lo bueno y lo malo, que es juicio, tiene que verlo en nuestras vidas. Esta enseñanza, hermano, debe ir acompañada precisamente de todo nuestro ejemplo. Pero por último, mis amados hermanos, que el tiempo corre. En este capítulo nos muestra otra área vital de la vida cristiana que muchas veces descuidamos, y es la intercesión. En este pasaje nos muestra ahora del versículo 16 al 33, cuando iban estos ángeles camino a Sodoma para destruirla. Y es la disciplina de la intercesión. La pregunta es, ¿por qué comparte Dios con Abraham lo que va a pasar en Sodoma? Es una pregunta interesante que surge del texto, hermano. El Señor dice, le ocultaré a Abraham a que yo voy a llamar Padre de naciones y de él saldrán naciones, lo que voy a hacer. Hay un comentarista que realmente no, yo siempre he dicho, los comentarios no son bíblicos, pero hermano, son buenos para uno también aprender y poder también aplicar. Pero yo creo que lo que está diciendo aquí es lo correcto. Mira lo que dice este comentarista de este pasaje del versículo del capítulo 18, 16 al 33, hablando de por qué debemos ser intercesores sabiendo lo que va a pasar con esas personas. Pero hermano, una de las cosas es por qué comparte Dios con Abraham lo que va a pasar en Sodoma. Él se llama Cale y comenta sobre este punto. Y él dice, entonces Yahweh dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Porque Yahweh lo había elegido para ser el padre del pueblo de Dios, para que instruyendo a su descendencia en el temor de Dios, pudiera guiarlos en pasos de justicia, de forma que ellos llegaran a ser partícipes de la salvación prometida y no ser sorprendidos por el juicio. La destrucción de Sodoma y de las ciudades circundantes sería un memorial permanente de la punitiva justicia de Dios y para mantener el destino de los impíos en la mente de Israel constantemente. Pablo, en el capítulo 10 de Corintios, menciona lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando la mano de Dios estaba sobre su propio pueblo. Y él les decía, y estas cosas sucedieron y yo las permití para que ustedes no hagan lo mismo. Y yo creo, hermano, que ciertamente Dios le está diciendo a Abraham
lo que va a hacer, no como simplemente, oye, Abraham es mi amigo, mira, yo le escogí. No, le estoy diciendo, Abraham, esto es lo que va a pasar con esta nación. Porque si tú lees el texto, usted vio que ya toda esa maldad había subido al Señor. Y es algo interesante, hermano, porque también surge la pregunta, pero antes de esa pregunta, yo quiero que tú puedas ver que ciertamente la descendencia de Abraham sería una gran nación. Eso lo dice la Escritura. La destrucción de Sodoma sería para Abraham y para la nación de Israel un recordatorio de lo que ocurre cuando una nación le da la espalda a Dios y se entrega al pecado. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra, hermano? Una nación, hermano, que usted va a ver más adelante lo que pasó con los ángeles. Que si Lot no lo llegan a meter para dentro de la casa, lo iban a coger y lo iban a violar. Que el mismo Lot estaba dispuesto y le dijo, mire, yo tengo 2 hijas aquí que no han conocido varón, cójalas a ellas. Mire lo que estaba dispuesto a hacer Lot para que no le hicieran nada a esos ángeles. Mire la maldad que había en Sodoma. Pero una pregunta importante que surge dentro de este contexto ¿es Dios omnipresente y omnipotente? El versículo 21, yo creo que tú apuntas el versículo 21 del capítulo 18, porque es interesante contestar esa pregunta. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Es Dios omnipresente y omnipotente? Reconociendo que quien estaba diciendo eso era Jehová. Le estaba diciendo eso a Abraham, el ángel de Jehová, era Jehová mismo, la cristofanía. Una lectura superficial de Génesis capítulo 18 al 21 parece indicar que Dios no es omnipresente ni omnisciente. Pero es interesante, hermano, que dice que tiene que ir a Sodoma para saber si el pecado ha llegado a su punto máximo. Pero es importante reconocer que este pasaje usa lenguaje antropomórfico. Antropomórfico, sí, hermano. Este lenguaje usa ese lenguaje antropomórfico por medio del cual Dios es descrito en términos humanos. Oiga bien, y eso es importante reconocerlo. Dios sí es omnisciente y omnipresente y hermano y conoce todas las cosas y es todopoderoso. Pero este pasaje nos muestra a un Dios en un lenguaje antropomórfico por medio del cual Dios se describe en términos humanos. Ahora, hermano, Abraham intercede ante Dios por Sodoma, versículo 22 hasta el 33. Abraham intercede pidiendo misericordia para la ciudad si hubieran 50 justos y termina pidiendo misericordia si hubiera 10 justos. Es interesante eso, hermano. Una pregunta que podría surgir, ¿por qué Abraham se detuvo en 10? Y hay comentaristas que dicen, y eso se lo voy a dejar a usted que siga estudiando por qué terminó en 10. Y hay comentaristas que dicen que tal vez pensó que Lot habría compartido su fe y por lo menos 9 personas habían recibido su mensaje. Hablando, ¿verdad?, de lo que iba a pasar. Posiblemente Abraham pudo haber, no, mire, si hay 10. Era Lot, era su esposa con sus 2 hijas. Ahí no suman, pues entonces tenían los yernos que estaban ahí, pero todavía quedaba gente. O sea, pero hermano, la realidad es que este pasaje nos enseña a nosotros que la salvación no es por obras, no es por descendencia, es por el que Dios tenga misericordia. Y eso es algo importante dentro de lo que realmente nosotros somos como creyentes. Y cuando tú ves el pasaje, una de las cosas que podemos aplicar a nosotros, debemos interceder confiando en la justicia de Dios. Confiando en que Dios va a ser justo. Debemos interceder confiando en la misericordia de Dios. Si hubiera 10 justos, Dios no solo salvaría a los justos, sino también a la ciudad entera. Él se lo venía diciendo a Abraham. No, si hay 50, perdonaré esos 50 y la ciudad completa. Si hay 40, y también. Y si hay 30, y por ahí empezó, hermano, a sumarle a gestar, hasta que llegó a 10. Si hay 10, perdonaré a la ciudad, a esos 10, a la ciudad completa. Pero oiga, hermano, debemos interceder confiando en la misericordia de Dios. Debemos interceder confiando en la justicia de Dios. Debemos interceder sabiendo el peligro en el que está una persona o un pueblo que persiste en rebelarse contra Dios, hermano. Y esto es sumamente importante. Usted sabe lo que va a pasar con aquellos que están a nuestro alrededor, que están sin Cristo. Hermano, tenemos que seguir intercediendo por ellos. No dejemos de orar por nuestros familiares, por nuestros hijos. Necesitan ser salvados.
Y no hay forma, hermano, como aquel juez injusto. Usted siga con aquella mujer que se le hizo justicia. Mira, déjame hacerle justicia a esta mujer porque ya me tiene cansado. Siendo él injusto, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que realmente es justo? Sabemos que creemos en la doctrina, hermano, de la elección. Sabemos que Dios realmente nos enseña lo que es la predestinación. Pero, hermano, nosotros sabemos quiénes son. Por eso Dios nos manda a ser intercesores. Por eso nos manda a Dios a velar y a cuidar, hermano, en oración, para que Dios interceda por aquellos que están a nuestro alrededor, sabiendo lo que les espera. Mis amados hermanos, una de las cosas que debemos nosotros rescatar, concluyendo, no solamente la intercesión, practica, hermano, la hospitalidad. Practica la hospitalidad, cumple con tu responsabilidad como cabeza de tu hogar. Hombre que estás aquí, la mujer tiene su responsabilidad, pero también sé un intercesor por otros. Termino diciéndote, iglesia, y esto es algo, hermano, que ciertamente lo digo de forma general. Cada uno de nosotros individualmente, porque hay cosas que muchas veces, de forma general lo digo, la iglesia cree que solamente son responsabilidad del pastor. No, el pastor es el que tiene que ir a visitar. Yo quiero decirte algo. Cuando Dios nos juzgue, Dios no te va a decir, mira, porque tú no fuiste a visitar a los enfermos. Mira, porque tú no. No, porque el pastor no me dio permiso. Ajá, yo te tengo que dar permiso para tú ir a visitar a los enfermos. Yo te tengo que dar permiso para que tú vayas a visitar a la cárcel. No, hermano, eso le nace al cristiano verdaderamente. O sea, esto no es que el pastor te manda. Inclusive cuando la iglesia escogió a aquellos varones para que dirigieran la iglesia en los apóstoles, escogieron a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que sirvieran a las mesas, para que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la predicación de la palabra. ¿Y cómo aquellas personas sabían quiénes eran los que estaban así, hermano? Porque ya tenían una práctica, hermano, que debe hacer el creyente, lleno de sabiduría, de testimonio, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Oiga, hermano, hay creyentes, y esto yo lo digo con dolor en mi corazón, pero yo quiero que reaccionemos a que Dios nos va a juzgar a todos. Me va a juzgar a mí, hermano, si yo dejo de hacer el trabajo que realmente me mandó a hacer, pero también lo va a juzgar a usted. Y cuando usted le eche la culpa al pastor porque el pastor no le dijo que hiciera tal cosa, Dios le va a decir, no, porque es que también tú tienes que hacer lo mismo. Hermano, la hospitalidad, el ser cabeza del hogar, el ser intercesores, no es del pastor nada más. Aunque para el pastorado es un requisito, pero hermano, todo creyente debe ser hospitalario, todo creyente debe tener, hermano, ser en la cabeza del hogar, debe realmente hacer su trabajo, la función espiritual para su esposa, y las esposas también tienen su responsabilidad, pero también tenemos que ser intercesores. Por eso termino diciéndote, practica la hospitalidad, cumple con tu responsabilidad como cabeza de tu hogar, hombre que están aquí, e intercede por otros, toda la iglesia, por aquellos que saben que van en destino al infierno, hermano. Y no solamente no le metas miedo a esa persona de que sí, usted sabe que va para el infierno, pero hay algo peor que el infierno, iglesia, hábleselo a sí mismo. ¿Cuál es lo que es peor que el infierno? Sí, que vas a estar separado del Dios que te creó eternamente y para siempre. Eso es lo peor que el infierno. El infierno es consecuencia, hermano, de aquel que muere sin Cristo, pero lo peor es que tú vas a estar separado del Dios que te creó por tu incredulidad. Llévale ese mensaje a la persona. Oiga, termino con esto, hermano. Ahora sí termino, solamente, bueno, está Wilfredo, me hace falta para que me dé el cue. ¿Estás fallando en estas áreas? En la hospitalidad, en tu liderazgo espiritual, en tu hogar. Estás fallando en esas áreas, reconoces que realmente necesitas ayuda en eso, pide ayuda. Si estás fallando en estas áreas, reconozcamos, hermano, nuestro pecado, vayamos a Cristo y encontremos en Él perdón. Hágalo de todo corazón. ¿Deseas ver cambio real en tu vida en estas áreas? Confía en Cristo y depende de su poder día tras día y esfuérzate en su gracia. Hermano, rescatemos estas disciplinas espirituales para que podamos ser de influencia en esta sociedad que necesita.
Nosotros queremos una sociedad fuerte. Necesitamos familias fuertes. Necesitamos iglesias fuertes para que realmente esta sociedad pueda cambiar. Así que, hermano, yo te invito a que oremos al Señor. Que Dios, en medio de estos pasajes, que nos muestra claramente la primera parte del pasaje del 1 al 8, la hospitalidad que sale del corazón, aquellos que realmente son creyentes debemos practicarla, hermano. Si usted no lo está haciendo, rescátela, pídale al Señor que le ayude en medio de sus recursos, hermano, que Dios no ve nada como poco, hermano. Dios le va a dar lo que usted necesita y usted ayude a otros, sea como los de Macedonia. Pero, hermano, si usted está bajito o está desnivelado en lo que ciertamente es la disciplina espiritual como cabeza del hogar, pídale al Señor que le ayude. Esposas que están aquí, ayude a su esposo a ser ese hombre de Dios que Dios demanda. Sea esa mujer sabia que edifica su casa. Dele la autoridad que Dios le ha dado. Ayúdelo a que sea esa cabeza del hogar. Bíblicamente, vuelvo y lo digo. Pero, hermano, no dejemos de ser realmente intercesores por aquellos que van camino a estar separados de Dios eternamente y por consecuencia el infierno. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Y me gustaría terminar orando, pero cantando esa alabanza que cantaron al principio. Y mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Me encantó esa alabanza, hermano. La había escuchado muchas veces, pero qué bueno que se trajo acá a la iglesia. Y me gustaría que todos se la aprendan, porque ciertamente es una alabanza completamente, aunque todo lo que cantamos aquí es bíblico, ¿verdad? O sea, pero ciertamente la alabanza nos deja a nosotros ver la necesidad que hay de ir siempre a aquel que dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Me despido orando en lo que entonces se preparan los muchachos para esa alabanza y nos despedimos cantando, hermano, esta alabanza y cántela con nosotros. Aunque podamos decir, hermano, ¿verdad?, que la canción la estamos aprendiendo ahora, ponemos la letra aquí, trate de cantarla ahí donde usted está. Yo siempre soy partícipe, ¿verdad? Un pastor me dijo, a lo mejor usted canta mal, pero Dios lo escucha. Está bien, Dios lo escucha, porque está cantando del corazón. Pero cante desde ahí, tranquilo, no se preocupe. Vamos a alabar al Señor. Nos preparamos, oramos y cantamos esta alabanza. Padre, en esta hora, Señor, queremos darte las gracias, Señor. Darte las gracias porque sabemos, Padre, que hay disciplinas espirituales que hemos olvidado. Posiblemente no solamente son estas que hemos mencionado hoy. Yo te pido que nos ayudes a verlas, cada una de ellas, a la luz de tu Escritura. Y que tú, Señor, nos ayudes a rescatarlas para poder, Señor, vivir no solamente dentro de nuestros hogares, sino también de este mundo que necesita, Padre, del testimonio, Señor, de tu iglesia. Que podamos ser familias fuertes, Señor. Que podamos ser, Padre amado, iglesias fuertes para que esta sociedad pueda verte, Señor, en cada área de nuestras vidas. Yo te pido perdón, Señor, si te hemos fallado en estas áreas. Por eso te pedimos abiertamente, Señor, que ayudes a nuestro corazón, a que podamos confiar en Cristo y depender de su poder día tras día. Y que nos esforcemos en su gracia. Como dice esta alabanza que nos despediremos cantando, mis faltas son muchas, pero sabemos que tu gracia es mayor, Señor. Yo te pido que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a ser mejores cristianos, Señor. Porque ya somos seres humanos, no, queremos ser mejores cristianos, mejores representantes, Señor, tuyos aquí en la tierra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen, porque sabemos que sin el Evangelio, Señor, si no han entendido el Evangelio, Padre, todavía están perdidos. Sí pueden practicar alguna de estas disciplinas, Señor, pero yo te pido que tú convenzas tu corazón de que tu salvación es por gracia, mi Dios. Que tienen que venir a ti, confesarte como único salvador de tu vida, Señor, de sus vidas, Padre. Y que, Padre amado Jesús, entiendan que sin ti estamos perdidos, Señor. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y que se pierda su alma? Señor, yo te pido que tu palabra no retorne atrás vacía y que tú sigas hablándonos y que tú sigas, Señor, redarguyendo nuestras vidas y que rescatemos no solamente estas disciplinas, sino todas las disciplinas espirituales para que podamos ser mejores, Señor, cristianos aquí en la tierra hasta que tú vengas, Señor. Como dice ahí Mateo 25, Señor, sabemos, Padre, cuando tú emitas el juicio, haremos todas las cosas, Padre amado, desprendidamente por lo que ya tú hiciste por nosotros.
La salvación, Señor, únicamente es por tus méritos, Señor, no por nada que nosotros hagamos. Ayuda a entender eso a aquellos que están cegados todavía, que creen que por obras, que por cosas buenas se van a salvar. Padre, tráelos, Señor, de las tinieblas a la luz. Que puedan llegar personas, Señor, allí, que le prediquen el evangelio y que puedan entender que solamente tú, Señor, puedes cambiar su corazón. Padre, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Pero nos queremos despedir, Señor, alabando y glorificando tu nombre, así como lo empezamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Cante con nosotros, hermano, esta alabanza preciosa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué amor, mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desliar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Damos la gloria a Él, hermano. Recuerde siempre eso. Vaya a Cristo todos los días y Él le dará perdón.